justamente para conversar con el padre Ovidio Rodríguez. Hemos tenido unos días muy intensos dentro de nuestra iglesia arquidiocesana, pero también como Iglesia Universal preparándonos para vivir esta Semana Santa. Padre Ovidio, le saludo con mucha alegría. Buenos días, después de este fin de semana de mucha gracia para nuestra arquidiócesis. Así es, Eddie. Bendito Dios. Una celebración, una consagración, una ceremonia verdaderamente espectacular, bien montada, la disciplina litúrgica manifestada en la gente, sobre todo en los fieles, fue impresionante, ¿verdad? Y la precisión de la homilía del cardenal Rodríguez, bien precisa, concisa y bien puntual. Y las palabras del nuevo obispo también, ¿verdad? Creo que fue un gesto eclesial bien sentido por la gente, bien vivido. Algo que no estamos tan acostumbrados porque no es muy seguido que se tome posesión de una arquidiócesis. Yo he estado en 5 ordenaciones episcopales, pero ninguna como esta, de verdad. La presencia del clero, éramos como 200 sacerdotes y creo que una treintena de obispos también, si no me equivoco. Sí, y es de bien notar, padre, que tuvimos presencia. Miré al arzobispo de Panamá, a Monseñor Domingo Ulloa, al de El Salvador y al auxiliar, el cardenal Gregorio. También el de, si mal no me equivoco, de San José, Costa Rica. De Costa Rica había 2. Uno de ellos me dio clase y el otro fue compañero mío en el seminario. ¿Qué dicha? Señor Francisco, obispo de Cartago, y el otro Eugenio Quirós, creo, obispo de Tilarán. Miré, si mal no me equivoco, padre, al de San José, Costa Rica también. El padre Monseñor Francisco Ulloa, ya retirado, ¿verdad? Sí. Emérito de Cartago. Él fue profesor mío. Y Eugenio fuimos compañeros en Roma en la maestría. En El Salvador andaba Monseñor Chávez. ¿De Nicaragua había alguno? De Nicaragua no logré observar, pero me imagino, padre Ovidio, porque sí, andaba también Monseñor José Luis Alas del Salvador, de la Arquidiócesis de San Salvador, y también el cardenal Gregorio Rosa Chávez, que ya lo conocemos. Y bueno, esto, padre, nos deja entrever que somos una iglesia universal y que este acontecimiento, pues, de mucha gracia. Un comentario que había sido un colega, el Monseñor José Vicente está viviendo su domingo en Ramos. Ahora le viene el Viernes Santo. Sí, me imagino. Definitivamente así es. Ya para entrar en detalle, pues Lázaro se nos presenta como figura en este domingo ya para iniciar también lo que se le conoce como la Semana de Dolores, previo a la Semana Santa. Así es, creo que 3 relatos últimos que han sido de Juan: agua con la samaritana, la luz con el ciego Bartimeo y la vida con Lázaro, ¿no? Si vemos el libro de la sabiduría, nos dice: el pecado es la muerte misma. Y tal vez tenemos que precisar algo. Lázaro, como la hija de la viuda de Naín, revivieron. El que resucita no vuelve a morir. Y el único que ha resucitado es el primogénito de entre los muertos, es Jesús de Nazaret. Pero esa es sombra y anticipo de una resurrección futura, ¿verdad? Sí, el subrayado que vemos es la ausencia de Dios, la ausencia de Cristo es muerte. Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. La ausencia de Cristo es muerte. Y eso... últimamente me he atrevido a afirmar que hay una cuaresma pagana y una cuaresma cristiana. Los que piensan como paganos asocian cuaresma a humo, ceniza, escasez de agua, playa, crema bronceadora, traje de baño, droga, alcohol, amante. Son aquellos que buscan la vida donde está la muerte, porque la muerte se disfraza de vida y la vida solo está en él. Y tenemos la cuaresma bíblico-litúrgica, esta cuarentena que hemos pasado, ¿verdad? Que es el momento, como decíamos la vez pasada, de poner a prueba nuestra filiación con Dios. Cristo, en las tentaciones del desierto, puso a prueba su filiación con el Padre y salió victorioso. Para nosotros esta cuaresma es precisamente pasar de la muerte a la vida. Lázaro huele mal, le dice la hermana. De repente estamos oliendo mal todavía a pecado.
¿no? A Lázaro le pide Jesús: Lázaro, sal fuera, desátenlo para que camine. ¿Qué debemos desatar nosotros para poder caminar verdaderamente y recuperar plenamente nuestra filiación con el Padre, ¿verdad? Esa filiación se da cuando el corazón del Padre entona con el corazón de sus hijas y de sus hijos. Cuando hay ese movimiento de armonía, pues nos sentimos planificados. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Más que ver el elemento funerario, hay que subrayar el elemento vida. Yo soy la resurrección y la vida, pero todo nace de una profesión de fe. Cuando le dice Jesús a Marta: ¿crees esto? Sí, nace una profesión muy personal y muy arraigada. Creo firmemente que tú eres el Hijo de Dios, el que tenía que venir a salvar al mundo. Entonces es una profesión de fe. Qué importante. Aunque haya muerto, vivirá. En definitiva, el ser humano no nace para morir, muere para resucitar, ¿verdad? La muerte no es el fin biológico de una existencia ni el acabose de una vida. Es el comienzo alegre y definitivo delante de Dios, que nos lo anticipa el hecho de que Lázaro vuelva a la vida. Y, reitero, es el momento de poner en juego nuestra filiación con el Padre. Padre, qué importante que al hacer oración, al hacer la lección divina con este evangelio y sobre todo teniendo en cuenta las lecturas de este domingo, uno se encuentra con una figura de aquellos que provocan al Señor, que hacen que el Señor dice: para que esto vean la gloria de Dios. No sé si me estaré equivocando, pero esa provocación, como el hablar de no puede, no puede hacer esto. Y nota que los 2 domingos estuvo presente eso. Este hombre nació ciego, porque le preguntan: ¿quién pecó, él o sus padres? No, este hombre nació ciego para que se manifieste la gloria de Dios o la obra de Dios. Y lo mismo, cuando le reclaman si pudo hacer algo por un ciego de nacimiento, concatenado con la lectura del domingo pasado, pudo hacer algo para que Lázaro no muriera. Y por eso dice: la muerte de Lázaro es para que se manifieste la gloria de Dios y crean en el que me ha enviado. Como que lo hace a propósito, porque le avisan las hermanas: está enfermo tu amigo, y permaneció 2 días donde estaba. Cuando decide ir, Lázaro estaba muerto, como que prepara el escenario, y lo que permite, como concluyó el texto, ¿verdad? Y muchos judíos que habían ido a la casa de María creyeron en él. Logra la meta. Efectivamente, Padre, y qué poderoso cuando uno se pone a meditar la palabra de Dios, porque siempre va renovándose. Sobre todo vemos también el hecho de ver a Jesús llorar o leer cómo Jesús llora, cuando muchas veces siguen aquellos mensajes en la actualidad de pare de sufrir, de la prosperidad, y el Señor está mostrándonos también estos sentimientos. Perdón, no te escuché bien. Le decía, Padre, que importante al hacer la meditación ver también que Jesús lloró, y cuando en la actualidad nos proponen el pare de sufrir, la prosperidad como único fin, y nos alejan del sufrimiento cuando ya nos acercamos a la cruz. Las lágrimas no son tan de adorno, por algo las puso el Señor. Son expresión de lo que las emociones que tenemos, dolorosas o alegres, como el caso de Monseñor Rodríguez, ¿te acuerdas? Sí. ¿Verdad? Lloró de emoción, ¿verdad? Es algo emotivo, algo expresivo cuando nos pusimos de pie para aplaudirle, ¿no? Es un momento, es una expresión. El Señor no las puso de adorno, las lágrimas, porque algunos quieren que mutilemos el llanto. Jesús llora por la muerte de su amigo, tiene sentimientos humanos y comparte toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Pero hay una tendencia de un triunfalismo, de un arribismo, ¿verdad? De que debemos suprimir la tristeza. Esa es parte de nuestra identidad, ¿verdad? El ser humano se mueve en esos extremos de comprensión. Tiempo de reír y de llorar. Así lo dice el Eclesiastés. Tiempo de escasez y de abundancia. Tiempo de salud y de enfermedad. Y las lágrimas son expresión de emociones o tristes o emociones de gozo y de júbilo.
Qué bueno, Padre, poder escuchar y poder comprender esto, porque muchas veces pensamos que todo es bonito y que no se va a tener sufrimientos o dificultades. Y bien lo mencionaba usted, el ejemplo concreto como el señor José Vicente, a quien saludamos, fue un domingo de Ramos, pero ya vendrá también esta pasión, esta muerte y resurrección, como lo vive el Señor Jesús y lo vivimos en la vida cotidiana, en el ser de nuestro camino cristiano. Padre, se le llama Semana de Dolores a esta en la tradición popular, como decía mi abuela, que en paz descanse, por el Viernes de Dolores, previo a la Semana Mayor. ¿De dónde surge todo esto, Padre? El acento, creo que Viernes de Dolores, el acento fuerte, ¿verdad? El Viernes de Dolores. Casualmente en la parroquia estaremos en 12 sectores urbanos celebrando el Vía Crucis para hacernos en las calles y en las paradas para tener esa armonía en el pensar y en el sentir, pensando en ese término que lo usan los de las aldeas. Es el Viernes de Dolores. Mejor ese día hagamos el Vía Crucis, nos pusimos de acuerdo lo rural y urbano para lograr hacerlo, ¿verdad? Llevando la misma tónica, ¿sí? Está muy acentuado, claro, porque es el anticipo. Cristo ya sabe lo que se le viene, ¿verdad? Y es un viernes, una semana de duelo, entre comillas, de dolor, pero cumple la íxima verba que él nos dice: el que se humilla será ensalzado, ¿verdad? El que se humilla será ensalzado. Y yo creo que estamos viendo, lo vemos continuamente, en el ir y venir de la vida. Pasamos momentos de humillación y momentos de victoria, cosa que las denominaciones no tienen esos parámetros litúrgicos, ¿verdad? Para todo esto. Así es, Padre Ovidio. Estamos teniendo en este momento una dificultad técnica. Estamos totalmente en directo en el programa Respuestas con el Padre Ovidio. Aprovecho para invitarle, si usted nos puede llamar al 2257-1953. Ya está nuevamente con nosotros el Padre Ovidio Rodríguez. Padre, hablábamos de esta importancia y de que es una gracia que tenemos en la iglesia, estos momentos que nos van indicando el camino, estos tiempos litúrgicos como tal. Es como para marcar el ritmo de la vida interior de las comunidades. Una Semana Santa más. El más debe estar en mí y no en el calendario, ¿verdad? Es pasar de menos a más, como siguiendo la línea del tiempo de la espiral, que cada vez tiene más cobertura. Creo que la semana próxima no tiene que ser igual a la del año pasado. Tiene que ser mejor, tiene que vivirse en intensidad. Y así lo dicen las oraciones que colecta, que llamamos la primera que proclamamos en la liturgia eucarística. Esa es la connotación. La Semana Santa, conversión para prepararnos a vivir con intensidad la fiesta de Pascua. Y ayer iba en la misma línea, que así aquel amor que llevó a Jesús a la muerte, ese mismo amor nos incentive para vivir plenamente este momento. Padre, aprovecho para que la población, quienes nos escuchan a través de la voz de Suyapa, nos miran a través de Suyapa TV o a través de las diferentes plataformas digitales, a través de la APP en nuestros teléfonos. Se llama oración colecta porque recoge las intenciones, no porque se pide dinero, para que la gente lo sepa, Padre. No. Qué bueno que lo precisas, así debe ser. Recoge todo el sentir de lo que sigue en la liturgia de la palabra, sobre todo, ¿verdad? Y así se la llama porque recoge. Ese es el sentido. Y es como decía, estas últimas semanas, la semana pasada era invitación a la conversión, y esta vez a vivir con intensidad, que la entrega amorosa de Cristo en la cruz motive algo así a nuestra entrega para vivir plenamente el misterio pascual. En esa línea iba. Importante que le pongamos atención a esta oración. Hay oraciones muy preciosas que nos van dando el sentido de la celebración como tal, Padre Ovidio. Le quería consultar, prácticamente estamos concluyendo ya la Cuaresma. Si aquella persona todavía no se ha confesado, si aquella persona no se ha preparado como tiene que ser durante todos estos 40 días, ¿todavía está a tiempo, Padre, o ya buscar del Señor va a quedar corto? Bueno, depende de cada uno, ¿verdad? De cada comunidad y de uno de modo personal. Recordad que
El Papa nos invitó a las 24 horas de adoración y penitencia. Lo hemos cumplido a cabalidad y con mucho éxito. Tuvimos retiro con las pequeñas comunidades, así, pues en retiro, con 3 presbíteros confesando, ahí logramos nosotros avanzar más que hacer actos penitenciales, porque si convocamos un acto penitencial, solo llegan los del consejo parroquial y los coordinadores de grupos. En cambio, en esta los agarramos con el retiro, ¿verdad? Y con las 24 horas de penitencia y adoración. Me decía una persona, padre, a mí no me gusta confesarme con mi párroco, porque trabajo con él. ¿Qué hacer? Ya, el viernes de misericordia, estaremos de 8 a 12 y de 2 a 6 para las confesiones también, en la parroquia. No hay ningún problema que una persona busque confesarse en otra parroquia. Se lo consulto porque mucha gente puede tener esa duda. No hay ningún problema. La gracia de Dios no tiene límites, ¿verdad? Los limitados somos nosotros. Es que bueno saber todo esto, y sobre todo para aquellos que nos siguen a través de las plataformas, porque lastimosamente, padre, mucha gente no conoce esto y trata de, sentirse mal o ver qué hacer, porque a veces se le dificulta asistir a otro lugar. Padre Ovidio, ¿cómo el ejemplo de María nos puede ayudar en estos días? El ejemplo de darse al Señor. Aquí la esclava del Señor. El esclavo no tiene derechos, no se pertenece, le pertenece a su Señor. Y es una entrega incondicional en un cheque en blanco y firmado, ¿verdad? Así se entregó ella, ¿verdad? Hágase en mí según tu palabra. Y esa palabra ejecutiva de Dios, la constante en la Cuaresma, es conversión, misericordia, compasión, etcétera, etcétera. Y con las armas que nos dio la Cuaresma, el ayuno, la oración, la ofrenda. Mira qué lindo nuestros sectores de la parroquia, sobre todo el Sauce, Santa Cruz, Hidalgos, allá la sede, ¿verdad? Tenemos un gesto solidario con nuestros vigilantes. Siempre lo hacemos, y esta vez para llegar a 132 vigilantes que trabajan en estos circuitos de la parroquia. Es sembrar una sonrisa, es dibujar una sonrisa de gratitud, a veces hasta con lágrimas en los ojos, porque pasan muchas precariedades, ¿sí? Ese es el próximo que tanto se habla en la palabra de Dios, para entenderlo, padre. Sí, y la generosidad que nos hablaba también el trípode, ¿verdad? No hablemos de limosna, hablemos de ofrenda, de generosidad. Más que dar es darse, más que entregar es entregarse, ¿sí? Bendito sea el Señor, y qué bueno que podemos ir disponiendo nuestra vida. Padre, el domingo, usted decía, vamos a celebrar Domingo de Ramos, pero también es Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, es decir, vamos a escuchar la Pasión. Nuevamente, muchas veces nos quedamos solo con la celebración. Sí, por esa lectura extensa que tenemos, Domingo de Ramos de la Pasión del Señor, porque es un anticipo de lo que Él va a vivir el Viernes Santo. La gente que lo aclama, bendito el que vive en el nombre del Señor, el viernes se convierte en chusma. Crucifícalo. Eso es lo que dice, cómo vivir nuestra afiliación con Él. Esta es mi identidad de creyente, ¿verdad? Y lo decíamos ayer, ustedes se van a sus comunidades a reencontrarse con sus raíces, donde nacieron, con su pasado. Somos herederos de ese pasado y no podemos ocultar nuestra fe frente a los demás. Y yo le citaba a un abogado de mi aldea que con su esposa y sus hijos. Así es, Padre Ovidio, creo que nuevamente tenemos dificultad con el audio. Que van del mayor a mi aldea o delegados de la palabra de otras comunidades que vienen a afianzar. Y ahorita nosotros, las 8 aldeas cubiertas con celebración toda la semana. Y le agradezco a la Renovación Carismática que va a cubrir 2 comunidades de base, van a cubrir otras 2, y religiosas que trabajan en la parroquia San Miguel Arcángel, ¿verdad? Nos van a ayudar en Cabo de Hacha, y cubrimos con el Padre Felipe las demás aldeas. Bendito sea el Señor. Padre, tenemos una llamada, recordándole a la población, nos puede marcar al 2257-1953. Buenos días.
Buenos días. Le escuchamos, Sí, hermano. aquí quería hacer un comentario, nada más una pregunta al padre Ovidio, porque fíjese que yo he visto que en las iglesias ha disminuido la confesión a raíz de que quitaron el confesionario y se confiesan directo, ¿verdad? Yo sé que no debe ser así, pero ha ocurrido por eso. Entonces yo quisiera ver por qué se hizo o si se puede cambiar de nuevo para que la gente vuelva pues más continuo. Es porque ya escuché varios comentarios, por eso lo hago. De acuerdo, yo creo que en las iglesias históricas eso se mantiene. Vaya a Suyapa mismo, por ejemplo, a la Catedral, a los Dolores, a la Guadalupe. Estas nuevas iglesias creamos una oficina más abierta, más a la vista, como la nuestra, que puerta de vidrio, ¿verdad? Porque tenemos una relación más personal, porque el confesionario se vuelve como impersonal, valga la expresión, y se trata de tener una relación con la gente. Por ejemplo, yo confesé una hora de las 9 a las 10, y es interesante poder platicar, preguntar de dónde viene, ¿verdad? Cosas así para poder meterse con la historia de la persona y ayudarla un poco. Y creo que la oxigena, no digo que creo. Por ejemplo, ese día se confesó una mormona, pero su corazón es católico todavía. Y me dice, ¿por qué la confesión? Le pregunto, ¿usted por qué vino aquí? Usted me puede dar la respuesta, ¿por qué instituyeron una confesión? Le digo, ¿usted por qué se confiesa? Ah, porque lo necesitaba. Bueno, lo necesitamos todos, ¿verdad? Y es mormona, pero se confesó y me pidió que le diera la absolución. ¿Por qué voy a cerrar las puertas? ¿Verdad? Porque en el fondo siente la necesidad. Quiero llegar a eso como el hecho de tenerla enfrente, porque a veces consideran el confesionario como algo sagrado, ¿verdad? Es como que hagas un retiro en un templo lleno de cosas litúrgicas y paralitúrgicas, te sentís cohibido, no puedes hacer una dinámica, te cuesta aplaudir porque te cohíbe el ambiente, condiciona el ambiente. Y creo que el trato personal, le pongo ese ejemplo, como ella abrió la página, fui católica, ahora estoy mormona, pero quiero confesarme, ¿verdad? ¿A de veras? Con gusto, no hay problema. Y después me pregunta, ¿y por qué la confesión? ¿Por qué la instituyeron? Contéstemela usted, ¿por qué se confiesa? Porque me quiero quitar lo tóxico que tengo. Así de sencillo. Ella misma se dio la respuesta, padre. Justamente estábamos escuchando, anoche venía de camino de un lugar y venía escuchando la voz de Suyapa y estaba una reflexión del padre Jorge Loring y hablaba del secreto de confesión en este tipo de reflexiones que se transmiten a través de Suyapa Medio. El secreto de confesión, padre, está más vigente que nunca. Es algo que un sacerdote nunca va a revelar. En términos más, el sigilo es el término más apropiado, el secreto de la confesión. Me recuerda cuando éramos vicario de pastoral, un ministro que ya murió, en el momento dado quiso llamarnos a la Corte Suprema para que diéramos fe de la gente criminales que nosotros confesábamos. Los criminales no se confiesan, de hecho, ¿verdad? Y nos amenazó, ¿verdad? Que lo iba a hacer, pero alguien le dijo, creo que un poco de respeto, ¿verdad? Ellos tienen sus normativas litúrgicas y le sacó esa palabra bien precisa un periodista, el sigilo, el secreto de la confesión. Ahorita hablé con una persona, me dice, guardame el secreto. Y me contó un desastre que encontraron en algún lugar que él se siente apenado. Y me dice, ¿me guardas el secreto? Sí, le digo, te lo voy a guardar. Me lo guardo, pero sí da pena. Qué importante saber eso. Padre, mire, nos escriben a través de nuestro número de WhatsApp. Dice, buenos días, padre, saludos desde Texas, Estados Unidos. ¿Qué puedo hacer esta Semana Santa si no puedo confesarme? Ya que no estoy casado por la iglesia. ¿Qué me aconseja, padre? Porque siento el deseo de confesarme. En primer lugar, creo que tenemos nuevamente un problema de audio, padre Ovidio. Vamos a tratar de recuperar la señal. Los corazones. Y la mejor manera de prepararse, pues una confesión ahí con el Señor, aunque sacramentalmente no lo va a recibir, la ternura de Dios está más allá de nuestros. Padre Ovidio, si podemos
Si podemos reiterar nuevamente, padre, su respuesta, porque tuvimos un problema de audio, si nos puede ayudar nuevamente con su respuesta. Hola. Sí, hoy sí le escuchamos, padre. Le decía a la hermana que nos habla del San Antonio, Texas, pues hombre, de Houston, perdón. La lectura bíblica alimenta sentirse parte. Dios no ve apariencias, Dios ve los corazones. Así es, Padre Ovidio. Nos escriben de Maraita, padre. Saludos, le dicen Padre Ovidio. Me gusta su programa, aquí lo escucho. Bendiciones también. Desde Teupacenti, el paraíso, dice Padre, a vivir con amor y mucha oración todos los días. Tenemos una cruz en nuestras vidas. ¿Cómo sobrellevar la cruz que tenemos en nuestras casas? Preguntan, Padre. La palabra sobrellevar ya suena un poco pesada, porque siente pesada la cruz. ¿Qué nos dice el Señor el primer viernes de Cuaresma? El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Vuelvo a repetir, la cruz no es para resignados, derrotados, amargados, frustrados, es para quien abraza un apasionado por Cristo, que dice, estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí. Gálatas 3:18, muchos se portan como enemigos de la cruz de Cristo. 1 Corintios 1, 22, 23. Predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los paganos, pero para nosotros es sabiduría de Dios. El camino de la cruz es camino de victoria, no es camino de derrota. San Pablo, en todo vencemos por aquel que nos ama. Y San Pablo nos escenifica en ese capítulo 8 de la carta a los Romanos las posibles cruces. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? Dice, el hambre, la miseria, los peligros, la persecución o la espada. Y dice, no, en todo vencemos por aquel que nos ha amado, Cristo Jesús. El camino de la cruz no es camino de derrota, es camino de victoria. Cristo vence a la muerte muriendo en ella para darnos vida. Padre, yo creo que está interesante esto de la cruz porque hay otros mensajes aquí que nos están cayendo. Nos dicen cuando la cruz es nuestra propia familia, ¿cómo hacer, Padre? Pues con mayor cariño hay que abrazarla. ¿Qué mejor, verdad? Como el Señor que sale de misa y el Padre les había dicho en la homilía, hay que abrazar con amor la cruz de cada día. El esposo entra efusivo a la cocina, agarró a su esposa en sus brazos. Es que me dijo el cura que abrazara la cruz de cada día. Qué bueno, qué buen consejo. Padre, ¿le parece si vamos a una pausa y al volver seguimos conversando en este su espacio de respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez, aquí a través de todas las plataformas de Suyapa Medio? No nos cambie, ya venimos, estamos aquí en Respuestas. Gracias por continuar con nosotros en Alegre la Mañana, que nos habla de Dios en este espacio de respuestas con el Padre Ovidio Rodríguez. Antes de la pausa, Padre, hablábamos acerca del tema de la confesión. Fíjese que hay varias personas que nos han escrito al respecto y queremos ver si usted le puede dar respuesta. Nos escribe un hermano o hermana, no lo sé. Padre, dice, me fui a confesar hace poco. El sacerdote entró a la carrera. Le dije mis pecados, creo que ni me escuchó, estaba pendiente de alguien afuera. Me santiguó y salió hecho un cohete y no estuvo conmigo ni un tan solo minuto. Pregunta, ¿me confieso de nuevo? Si tiene dudas en conciencia, hágalo. Pero le digo lo que dice San Agustín: la gracia de Dios suple la debilidad humana. Si él cree que la conciencia, que es la voz de Dios, le está diciendo mejor confiésate de nuevo porque no te sientes bien, mejor que lo haga. Pero le digo esta frase de San Agustín: la gracia de Dios suple la debilidad humana. Es por eso que dicen que nosotros, sacerdotes, cuando el oficio de laudes o de vísperas de Dios mío, ven en mi auxilio,
Señor, date prisa en socorrerme. Contestamos, apresúrate, Señor, que voy deprisa. Qué bueno que nos puede contestar esto, Padre. Dice, buenos días, Padre Ovidio, que Dios me lo bendiga y me lo proteja. También a todos los de cabina, deseo una feliz Semana Santa para todos ustedes. Lo veo todos los días, nos dice esta persona. Dice, Padre, siento una paz en mi corazón porque llena un vacío que dejó la partida de mi amado hijo. Que Dios me lo bendiga en esta vida, Padre. Amén. Nos dice una hermana, Padre, también. Padre, buenos días, dice, ¿cómo mejorar la relación con un ser querido que le ha dicho que le molestan ciertas cosas que hace uno en el hogar? Preguntan, y lo siguen haciendo, porque siguen esta dinámica. Me imagino yo que este mensaje es en relación a cuando hablábamos de la cruz en la familia. Se congeló la imagen. Oh, lo siento, Padre. Dice, buenos días, Padre. ¿Cómo mejorar la relación con un ser querido que le dice que le molestan ciertas cosas que hace uno en el hogar y la sigue haciendo? ¿Cómo mejorar esta dinámica? Esto en relación a que hablábamos de la cruz en el hogar. Sí. Yo creo que hay una parte que se juega mucho, es la autocrítica. En palabras del Evangelio, la corrección fraterna. La convivencia humana necesita de eso. La corrección fraterna para que haya armonía en el hogar. Da la impresión que es repetitivo, que lo sigue haciendo, se ve que lo han tratado de corregir. Pues ni modo, como dicen los espiritualistas, a ensanchar el corazón, a que no busque ser comprendido, sino comprender. Dejar hacer y dejar pasar, ¿verdad? Padre, muchas veces decimos que la cruz está en nuestro hogar y a veces nosotros somos la cruz de nuestro hogar. Sí, sin duda. Y no es la persona misma, es el defecto, una fragilidad humana que tiene la persona. Los celos enfermizos, la desconfianza, ¿verdad? El lenguaje, la forma de hablar, a veces se torna algo pesado, porque el lenguaje es así también. ¿Cómo vivir estos días, Padre? Puntualmente, ¿cómo vivir estos últimos días de preparación para vivir una santa semana y no una semana zángana, como popularmente se dice? Te decíamos, ese título de Semana Santa viene de nuestra religiosidad. Si vas a la liturgia, la llama Trido Pascual, ¿sí? No cabe duda que es una semana la más pecaminosa que tiene el país, eso no le quepa la menor duda. Lastimosamente es un pequeño resto que celebramos y me remite a esas páginas del Antiguo Testamento que habla de ese pequeño resto que se va a redimir. Creo que para vivirla con intensidad, pues volvamos al trípode: oración, ofrenda, ayuno. Una lectura orante con una liturgia tan rica que es la de la Cuaresma, ¿verdad? Es para entrar con pies descalzos o permitirle a Dios, como lo permitió la samaritana, entrar en su historia, abre la página de su historia y redime su historia, como redimió también al ciego Bartimeo, ¿no? Como redime al mismo Lázaro. Permitir que Dios entre en nuestra historia y haga una historia de salvación. Como se repite continuamente, Dios escribe recto en las líneas torcidas de nuestra vida. ¿Qué nos toca? Hacer una lectura orante. Una palabra que se torne ejecutiva, como lo pronunció María el domingo: hágase en mí según tu palabra. Y la palabra se hizo carne. La palabra de Dios es ejecutiva, realiza lo que ella significa. Hágase el cielo y se hace el cielo. Hágase la tierra y se hace la tierra. Isaías, la palabra de Dios es como la lluvia, no regresa a mí, sino produce fruto. Soldado pagano, basta que digas una palabra y mi criado quedará sano. Es palabra creadora, es palabra generadora de algo nuevo, es palabra sanadora. Entonces tenemos que tomarla desde esa perspectiva en la vida interior, pues. Padre, nos escriben también vía mensaje de texto. Nos pregunta, ¿qué hacer, Padre, lunes, martes y miércoles santo? Nos dice una feligres. Miren, yo vivo en una zona urbana. La mayoría de mi gente se va de vacaciones y regresan el miércoles para involucrarse en el Tríodo Pascual. Pero hay que orar, hay que involucrarnos en una programación que tiene su parroquia. Nosotros tenemos una programación de lunes, martes, miércoles, y el jueves entramos en lo que la liturgia exige y pide, ¿verdad? Pero creo que en la parroquia debe haber alguna actividad, ¿verdad? Por lo menos la misa diaria,
pero vivir la verdad, no ser números, sino ser presencia viva, como lo reza la misma liturgia. Te damos gracias porque nos hace dignos de estar en tu presencia. Después de la consagración, así reza la liturgia. Pero son palabras que se nos escapan, se entran por un oído y salen por otra. Cuando uno toma así la liturgia con el arraigo, la simplicidad de la plegaria eucarística 2, que la mayoría usa, yo no la uso, muy poco, ¿verdad? Pero esa plegaria es bien sencilla y con expresiones bien cargadas, que como las escuchamos tanto que pasamos desapercibidos. Yo creo que es momento de centrarse. Voy a vivir este momento en la presencia de Dios. Estamos más de 2 o 3 reunidos en mi nombre. Ahí estoy yo. Empezando por eso, que hay muy pocos en el templo. Dios no quiere cantidad ni calidad. Y en esta Semana Santa, Dios no quiere espectadores, ¿verdad?, ni admiradores, quiere seguidores, ¿verdad? Porque somos muy espectadores del Santo Entierro, del Via Crucis, y muy admiradores de lo bello que lo hacen nuestros hermanos de ahí de la catedral o otras partes históricas del país. Pero el Señor, allá en Comayagua, no quiere admiradores ni espectadores, quiere seguidores. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Padre, ¿qué decirle a aquellos que prefieren ir a las procesiones y no a los actos litúrgicos? Sí, vas a ver el Viernes Santo es bien palpable. Via Crucis, apoteósico, ¿verdad? El beso a la Santa Cruz como fidelidad se reduce a la 4ª parte. ¿Qué hemos decidido? Dios no está sometido a calendario en la parroquia. Inmediatamente después del Via Crucis entramos a la parte litúrgica el beso santo a la cruz del Salvador. Inmediatamente. Podemos tardar más de 4 horas, pero la gente se va muy contenta. Además lo hacemos de las uvas al área de un parque de las hadas que tiene mucha sombra, y ahí concluimos porque nuestra parroquia está en un campus, no estamos a la vista de los demás, y es impresionante, Eddie, cómo sale la gente a los balcones y se une a nosotros en el Via Crucis. Es interesante el fenómeno. Así es, Padre, también son manifestaciones públicas de fe que no demeritamos, pero que tenemos que tener el sentido de todo lo que vivimos. Padre, ya ir disponiendo nuestra vida para la Semana Mayor, como popularmente se le dice, el Tríodo Pascual, que le tenemos que recordar a la población, Padre, es una sola celebración, porque me llama mucho la atención que inicia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo el jueves, y tenemos la bendición final hasta la Vigilia Pascual. El Viernes Santo, por ejemplo, no tenemos esta introducción, y el Jueves Santo no concluimos. Es un todo, ¿verdad? Es un todo que hay que adentrarse con pies descalzos como Moisés allá en el desierto para adentrarnos en los misterios de Dios, ¿sí? Creo que, reitero, la oportunidad de que Él entre en nuestra historia, como entró en la vida de la samaritana, en la vida de Lázaro, que Él entre en nuestra historia, reviva nuestra historia y vivir ese tríodo como un todo, porque el viernes no hay celebración eucarística hasta el sábado, ¿no? ¿Qué pasa, Padre, si uno falta el jueves o falta el viernes o falta la vigilia? O sea, si falta alguna de estas celebraciones. La falta sí es. No se puede dejar a Dios por Dios. Si yo falto porque mi mamá no encontré con quién dejarla, o tengo un enfermo que necesita asistencia, creo que es comprensible. Pero cuando es por comodidad, ya somos católicos light, ¿verdad? Light. No, yo creo que recuerda el Apocalipsis: si eres frío o eres caliente, si eres tibio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Creo que es el momento de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Si hemos preparado 40 días, la Cuaresma ha servido para prepararnos y allanar el camino. No podemos echar por la borda lo central, el culmen, que es el Tríodo Pascual. Así es, recuerden que nos pueden llamar al 2257-1953. Padre, yo no quiero ir concluyendo el programa, bueno, aunque creo que tenemos una llamada, pero sí, después, Padre, si me puede ayudar a aclararle a la población que la palma del Domingo Ramos no es un amuleto. Pero primero vamos con una llamada. Buenos días. Buenos días, Padre Ovidio. Saludándole, ¿verdad? Que siga usted su misión divina, ¿no? Y que tengo una duda, Padre. Usted hace algún rato dijo de que había confesado a una persona mormona, una mujer mormona, ¿cierto? Ahora mi pregunta es, la confesión es un sacramento, ¿cierto? Sí. Entonces yo pregunto,
Entonces sería posible darle la comunión también a esta mujer que usted confesó, que también la Eucaristía es un sacramento. Ahí sí tendría mi objeción, pero yo no podía negarle la gracia que ella estaba pidiendo. De lo contrario, me convierto en juez de ella y la estoy juzgando indirectamente. Necesito confesarme, lo dice al final. Se confiesa primero y me pregunta, ¿por qué instituyeron el sacramento de la confesión? Dígamelo usted, ¿por qué vino ahorita? Porque quería sacar esta basura que andaba en mí, que me intoxicaba. Escucha, ella, es que en el fondo ella es católica. Le gustó la literatura mormona porque me citó varias cosas, ¿verdad? Y se adentró ahí, pero en el fondo ella es católica, pues, ¿verdad? Eso no le quepa la menor duda. Ahora, la comunión, ahí sí estaría un poquito, tendría que preguntarle, ¿verdad? Aquí es o todo o nada, o se define, pero puede estar en un lado y en el otro, con un pie en un lado y con el otro en el otro. O confesión total, o frío o caliente, si eres tibio, etcétera, etcétera. Creo, padre, que tendríamos que ir profundizando en muchos elementos del sacramento de la confesión. Pienso en torno a esta preparación, porque vienen unos días fuertes en el triduo pascual, donde necesitamos llegar en la gracia del Señor para vivir este sacramento. Por ejemplo, si alguien no cumple la penitencia, padre, porque no quiso, se le olvidó, por descuido, ¿qué pasa? Mira, Dios no tiene una casuística que llamamos. Mi salvación está en los 10 mandamientos que nos dio el Señor en el monte Sinaí. Ahí está la tabla de salvación. Los sacramentos incentivan, ayudan a cumplir más plenamente esos tablas de salvación que el Señor nos propone. ¿Ya? Mira, lo que vos decías, cuando la conciencia está más iluminada, me recuerda que tuvimos el retiro antes de las 24 horas con Jesús y confesamos durante el retiro. Entonces, cuando el retiro está concluyendo, toca heridas a los muchachos. Y nos lo vivimos con el padre Juan Ramón. Posteriormente se dieron las 24 horas y esos jóvenes que se confesaron en el retiro volvieron porque la temática de reflexión les tocaba su vida. Y lo decían, yo me confesé, pero cuando escuché esta conferencia de la parábola del hijo menor, el padre que ve perder a una libertad que se pierde en el libertinaje y acoja una libertad que se libere en la verdad, eso a mí me caló con la expresión la verdad los hará libres. Y con esa introducción yo me confesé hace 6 días, porque fue viernes uno y el otro fue sábado. Pero a raíz de las conferencias y reflexiones que nos dieron, y el testimonio, sobre todo el testimonio de uno de ellos, fue interesante, sacó muchas lágrimas, ¿verdad? Permitió que estos jóvenes volvieran. O sea, una conciencia iluminada hace una buena confesión. Qué bueno. Padre, antes de que se me olvide el tema del Domingo de Ramos, porque vamos a ver muchos buses, vamos a ver muchos vehículos que van a andar con la palma, con este signo concreto. Sí. Fíjate que yo he notado que ha bajado la intensidad de andar con la palma bendita ahí en la antena del bus o del carro. Se ve poco. Más bien yo le pido a los míos, después de la celebración, que la pongan, ¿verdad? Para hacernos sentir. Me recuerda en la pandemia, en los comienzos, fue lindo, la gente puso una palma al estilo que hacen los catecúmenos, una palma en la puerta de su casa. Y eso a uno le motivaba, ¿no? Creo que eso es un signo que habla la fe, pero no es un amuleto tampoco, ¿verdad? No es para ponerla sobre la refri con ruda para que se vendan las charamuscas, ¿verdad? O ponerla tras la puerta para que no entren los brujos o las brujas con sus acciones. Para nada. Es una expresión de victoria anticipada. Esa palma bendita que la quemaremos el próximo año para el miércoles de ceniza, un ciclo, pasar de la muerte a la vida, pasar del pecado a la gracia, pasar de la esclavitud a la libertad. Padre, vamos finalizando nuestro programa. Su mensaje final para este día. Que vivamos una semana en familia, momento de recuperar esos lazos familiares. Algunos van a ir a sus pueblos donde nacieron, qué bueno reencontrarse con su historia, son herederos de ese pasado, son protagonistas de un presente y gestan el futuro, y que sea una semana llena de la presencia de Dios. Que la gran mayoría no lo haga, usted no se identifique con el montón, porque usted no es masa, usted es un hijo y una hija de Dios, que va a poner a prueba en esta Semana Mayor su filiación con Dios
como Cristo la puso a prueba en las tentaciones del desierto. Las tentaciones estarán a la orden del día, pero nosotros, creyentes, debemos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo te decía, la gente de la parroquia, muchísimos van, o ya se fueron después de misa y regresan el miércoles y descansan, van con la familia o van a una playa, vacacionan porque es necesario vacacionar. Ya el miércoles por la noche ya los tenemos aquí con nosotros. Eso es madurez en la fe, es ubicarse en el tiempo y en los espacios que Dios nos da. Reitero, al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Y volvamos a la palabra de Pablo, el miércoles de ceniza. Este es el tiempo de la gracia, este es el tiempo de la salvación. No echemos en saco roto la gracia que Dios nos quiere dar. Él sigue siendo compasivo y misericordiosa con todas y todos. Y oramos por todas aquellas religiosas, seminaristas, laicos, delegados de la palabra, animadores que se van a involucrar en la misión. Olvidamos esa parte, Eddie. Es una semana misionera. Un montón de gente se involucra de nuestra parroquia. Por lo menos van 34 a involucrarse en la misión, en aldeas como La Sabana, el Cimarrón, el Empedrado, ¿verdad? Religiosas de fuera que me van a ayudar, otras de la parroquia también, y hay que involucrarnos en esta semana de misión. La fe se fortalece dándola. Los seminaristas ya partieron, ya parten el viernes y van a misión, ¿verdad? Creo que es una semana más misionera que el mismo mes de octubre, que tenemos que recuperar y que el Papa nos vuelve a exhortar a que visitemos hogares, que seamos una iglesia en salida, como propone él. ¿Sí? Así es, a caminar juntos en esta Semana Santa y sobre todo en este tríodo pascual. Muchas gracias, Padre Ovidio. Nos vemos la próxima semana ya en la antesala del tríodo pascual para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor.